First of all, thank you for Para empezar, gracias por la invitación. Gracias por darme la oportunidad de platicar. Tuve la oportunidad de venir a México y me ha gustado mucho estar aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Antes de iniciar, quisiera mencionar que la presentación que escuchamos esta mañana de la doctora Elena fue impresionante porque me interesa la descomposición de los huesos y, como dijo Christopher, esto me dio una perspectiva profunda de cómo es el trabajo en México. Y creo que mi presentación es de alguna manera una continuación de esa presentación porque también tiene que ver con la descomposición de los huesos. Lo que escuchamos esta mañana fueron casos muy complicados en fosas comunes con alteraciones, huesos que han estado mezclados. Yo voy a hablar de unos casos más sencillos y también voy a hablar de los retos de estimar el intervalo post-mortem de los restos óseos. Esta foto fue una periodista me lo mandó, preguntó qué edad tiene este hueso. Este es el peor escenario, no tengo nada de información, ni tengo idea de la longitud para evaluación de esto. Necesito información y también tengo que poder hacer pruebas con el hueso y ese es un gran reto. Ha sido y sigo siendo el tema de investigaciones actuales. En general hay algo muy obvio. Si ha pasado más tiempo desde la muerte y cuando se encuentra, entonces va a ser un mayor reto, especialmente cuando se ha perdido todo el tejido blando. Bueno, cuando se ve el hueso, la primera pregunta es el origen. Se están viendo huesos y si son huesos son humanos y si son suficientemente grandes, esta respuesta se puede responder fácilmente. Pero si solo tiene unos fragmentos, tal vez sea casi imposible responder. Tal vez con ADN, pero incluso así no es necesariamente que se pueda. En Alemania es fácil si el hueso es suficientemente grande, es fácil porque solo los osos tienen huesos así de grande en Alemania. Luego, la edad, no del individuo, sino de la descomposición. El tiempo que ha pasado, el periodo post-mortem, desde la muerte, y dependiendo de dónde está uno en Alemania o en el mundo, este intervalo es relevante. Este intervalo es diferente en diferentes partes del mundo. En Alemania se considera 50 años, en el Reino Unido dicen 75 años y en otros, en España, todo que sea después de 1950 se considera reciente y más viejo que eso. Y lo demás es histórico. Y las consecuencias son muy grandes porque los policías y la fiscalía va a querer saber si tiene que ver con un homicidio o un desaparecido. Y si se ve que es un hallazgo histórico, entonces tal vez ni va a haber investigación. ¿Cómo lo hacemos? A veces no son los huesos en sí que nos dan pistas acerca de la identificación, pero puede ser un esqueleto que tiene telas modernas o
rastros de cirugías o implantes. Eso les da pistas a uno y se puede ubicar entonces esos huesos en el momento moderno, pero no funciona de la otra manera. No seríamos científicos forenses si no consideramos el peor caso. Alguien tiene un cadáver y lo pone en alguna parte y le pone ropa o tela vieja. Así que tiene que tener uno cuidado. En este ejemplo, tal vez ni es algo que acompaña. Este es un hueso parietal que se encontró detrás de un muro en un edificio. Y estaban renovando el edificio, lo encontraron, hubo mucha atención de los medios. Alguien escondió a su primo asesinado detrás del muro. Entonces vemos que no vemos tejidos blandos, hay marcas, pero es algo natural. Es muy difícil decir si son frescos o viejos estos. Dimos vuelta a los huesos y vimos cosas anatómicas relevantes. El color de esas letras se quitaron en la superficie del hueso, entonces supimos que esto fue parte de un conjunto, y eso también nos dio la idea de por qué las suturas no estaban rotas. Si uno trata de romper un cráneo, no estaría tan limpia la rotura, pero ponen el cráneo en agua, tienen un proceso, es material para educación. Entonces supimos que era de un conjunto de huesos, pero no siempre tenemos tanta suerte. En la situación en Alemania esto es típico. Este es el fémur de un esqueleto que se encontró. No les voy a dar los detalles hasta después. El fémur es de interés particular para la estimación del intervalo porque es largo, tiene un comportamiento cortical bueno porque lo protege más comparado con una costilla, por ejemplo. Hay mucha investigación con los huesos fémur humanos. Ahora, lo que harías cuando tienes estos huesos es tratas de sacar la más información posible de cómo se encontró el hueso y dónde, y luego se describe el hueso, las características externas, textura, el color, si hay rastro de lesiones, de operaciones. Todo esto va a ayudar a estimar el intervalo en los huesos que no tienen tejido blanco ya. Y si hacemos eso, vemos es como un color café, ya no hay tejido blando, no vemos manchas de tejido blanco, y hay partes donde no está suave, hay defectos grandes en el hueso. Y cuando tenemos la descripción, entonces se compara con la literatura disponible, y esto es el trabajo de profesor Feld, que hizo una comparación con toda la información que existía en ese momento, y a la izquierda las características de los huesos y a mano derecha el intervalo más temprano que se encontró con esa característica. Aquí marcamos las que no tenemos tejido blanco, no tenemos
muestra de que no está en contacto con oxígeno, también defectos de las superficies. Entonces, este hueso probablemente tenga más de 50 años. Tal vez es un hallazgo histórico. Identificamos a la persona y esa persona fue reportada desaparecida de una casa de jubilación hace 4 años y medio. Pero entonces, ¿qué? ¿Por qué? Esto se basa, es la situación para los huesos que estuvieron en suelo. Y aquí hay verde. Esto muestra que este hueso estuvo sobre el suelo, no estaba enterrado. Así que hay que tener mucho cuidado usando la literatura. Porque la literatura, sabemos que desde los años 60, Houston, un científico que hizo su investigación en Leipzig, y luego sus colegas trabajaron más, mostraron que la descomposición del tejido blando y óseo depende de factores externos, principalmente la composición del suelo. Si se ponen tejido, huesos y un cuerpo en suelo húmedo, hay más descomposición que si se entierra en arena, por ejemplo, que es más seco. También condiciones climáticas y la situación del entierro afecta la descomposición. Se puede imaginar fácilmente, pero esto es esencial considerar. Consideren 2 huesos fémur y consideren que hay un techo aquí arriba. Un fémur voy a enterrar aquí donde está seco el suelo y otro allá. En 10 o 20 años la descomposición de los 2 fémur va a ser muy diferente porque este que está debajo del techo no se va a descomponer tan rápidamente. También sabemos que en Alemania, para que un cadáver se convierta en esqueleto, tarda 2 semanas a 2 meses, pero después de eso es muy difícil estimar. Esto al aire abierto. Entonces, un método para ver el intervalo es algo que debe ser algo que no se afecta con estas condiciones. Y esto es poner la fecha con la radiocarbón, porque se agrega radiocarbón y sabemos que son el medio vida es 5.730 años y se mide cuánto radiocarbono hay en la muestra y entonces de ahí se ve la fecha. Esto se puede usar con tejidos humanos. Usé este método en este cráneo que estaba en este frasco de vidrio. Esto se encontró en una casa abandonada. No teníamos información. El propietario no tenía de la casa, había muerto y no tenía parientes, y luego investigamos que era un niño de 6 o 7 años por el desarrollo de los molares. Si ven fuera del frasco de vidrio, pueden decir, esto es una momia, tiene que ser viejo porque se ve cabello, se ve tejidos.
Pero si no consideráramos el peor caso, no seríamos forenses. Consideren un homicidio tal vez. Por la razón que sea, el homicidio decide hacer una momia. Esto es como lo hicieron los de Egipcio. Y esto tarda unos meses para que un cadáver se convierta en momia. Tal vez hace unos errores y la parte frontal se degrada por 10 o 20 años y luego es reciente. Pero tenemos que tener certeza. Hicimos análisis de radiocarbono y estos son los resultados para que vean cómo funciona. La línea azul es la calibración, es la curva de calibración que corresponde al radiocarbono de 1250 a 1450. La parte roja es el radiocarbono calibrado de la muestra. Hay que ver dónde se empalman esas dos cosas, y aquí en gris hay 3 periodos de tiempo. La muestra se tendría que haber medido 637 años antes. Sí, por supuesto, fue una momia, pero ahora lo sabemos con certeza. Mandé los muestras el 27 de enero y recibí los resultados el 15 de marzo. Para un método muy complicado eso fue rápido y solo costó $525, que no es mucho para una evaluación tan complicada. Pero esto no es nada que no podamos utilizar en una escala masiva. Esto no es algo que se puede utilizar con fosas donde hay cientos de huesos. Lo que podemos tener son métodos que son sencillos, son rápidos y son baratos. En las siguientes diapositivas quiero mostrarles 2 de esos métodos que son los que se combinan con mayor frecuencia. El primero de ellos sería la fluorescencia con rayos UV. Este es un fenómeno que se describió por primera vez en 1969. Lo que se utiliza aquí es luz ultravioleta. 350 nanómetros más o menos, se hace brillar esta luz sobre la superficie del hueso. Con preferencia se utiliza el fémur. Ahora, este fenómeno todavía no se entiende por completo, pero se supone que son las fibras de colágeno las que emiten esta fluorescencia. Las fibras de colágeno más recientes tienen un color un poco más vibrante, y a la medida en que pasa el tiempo, el color de estas fibras de colágeno se va a hacer un poco más opaco porque ya existe mineralización, por lo que el color de la fluorización pasa del azul al amarillo hacia el café. También a veces se habla acerca como de una especie de efecto de sándwich que se produce por la degradación de esta intensidad. Déjenme darles un ejemplo. Este es el mismo hueso que habíamos visto antes. Pueden ver que hay una superficie de hueso más reciente. Y ahora esta superficie utilizando luz ultravioleta, 360 nanómetros más o menos. Aquí podemos ver que tenemos una superficie con una coloración regular de color azul, pero podemos ver un poco de amarillo en la esquina inferior izquierda. Así que, si yo hubiera sabido que este hueso estaba conectado a una persona que solamente estuvo perdida hace unos 14 años, yo hubiera pensado que esto me hubiera dado la certeza para poder reconsiderar mis cálculos al principio, porque a lo mejor esto podría tener solamente algunas décadas de edad. Esto me lleva a pensar en la dirección de que esto es bastante reciente. El problema es que si vemos la literatura disponible y vemos a los dos ejemplos de los espectros que aparecen en los artículos recientes, uno de esos artículos se cita con bastante frecuencia. Y aquí dice que no existe una correlación real entre una superficie de color azul uniforme utilizando la luz ultravioleta, aun cuando exista una aparición de luz amarilla o un intervalo post-mortem. Lo que sí es que la superficie de color amarillenta está conectada con un intervalo post-mortem de miles de años. Pero un problema, bueno, no diría que un problema, pero de la investigación, sino que hay algo que tenemos que considerar.
Él utilizó poco más de 200 huesos, utilizó fémures, utilizó húmeros, utilizó tibias, utilizó muchos tipos de huesos. Así que cuando menos tenemos que pensar en cómo se puede comparar esta información. Por otra parte, los colegas de Frankfurt demostraron cómo al combinar diferentes métodos utilizando 365 y 490 nanómetros de luz ultravioleta con un filtro rojizo, esto daba patrones diferentes de fluorescencia. Esto nos puede ayudar a excluir un intervalo postmortem superior a los 50 años. Así que esto les demuestra que si ustedes revisan la investigación disponible, no existe todavía una meta en común, todavía no hay algo específico, no solamente que puedas revisar este artículo y decir, tengo este tipo de coloración de la superficie de los huesos. Por lo tanto, podríamos decir que, bueno, esto va a tener X cantidad de años. Eso es algo que todavía no se puede tener. Pero si nosotros revisamos esto más a detalle, veremos que los protocolos, cuando estamos haciendo estos experimentos, además de utilizar diferentes huesos, utilizan otras técnicas. Todo esto tiene que tomarse en cuenta cuando estamos analizando la literatura disponible. Lo que hay que tomar en cuenta es que estos métodos no pueden utilizarse como un único método, debe combinarse con otros. Aquí tenemos una combinación muy buena que sería utilizando luminol. Es el mismo tipo que se utiliza en las escenas del crimen para detectar la presencia de sangre. Se utiliza también, reacciona con peróxido de hidrógeno y se revela la presencia de ciertas moléculas de hierro. Y por supuesto que la sangre tiene esas moléculas. Estas son las que emiten una luz ligeramente azulada. Podremos utilizar el polvo de los huesos y mezclarlo con luminol para ver si tenemos una reacción positiva. Si ese es el caso, veremos que podría haber algunos rastros de hierro en este polvo de huesos. Así que mientras mayor sea el intervalo postmortem, menor será la intensidad de la reacción, o esa es la teoría. Es decir, que si no hay una reacción, probablemente esto sería un intervalo postmortem muy largo. Ahora, para mostrarles el procedimiento, de nuevo, este es el mismo hueso, pero este fragmento es bastante grande. Utilicé 3 veces 50 miligramos, así que son 150 miligramos para este experimento, y lo puse en estos tubos. Esta es la cantidad que utilicé. Le agregué 0.2 mililitros de una solución de luminol, y aquí tratamos de ver una reacción positiva. Tratamos de repetir también este experimento en un cuarto oscuro y vi algo, le tomé una fotografía, lo puse en la pantalla, jugué un poco con el contraste y con la iluminación y entonces vi algo que tenía un color azulado. Sin embargo, no había manera de poderlo mostrar en esta pantalla. Lo que sí puedo mostrarles es la prueba positiva. Esto siempre tiene que hacerse cuando se utiliza el luminol. Tienen que asegurarse de que esto de verdad está funcionando. Y se hace utilizando una única gota de sangre y así es como se vería. Así es como de verdad se ve cuando se utiliza un tiempo prolongado de exposición. Ahora, ¿qué es lo que se hace con estos resultados? De nuevo, tenemos que ver qué se ha publicado. Tenemos que revisar las investigaciones científicas disponibles. Y de nuevo, tenemos que ver qué tipo de espectros están utilizando. Por ejemplo, en este caso se demostró que en pruebas negativas de luminol combinadas con una fluorescencia reducida de rayos UV, se puede comprobar un estado post-mortem de más de 50 años. Eso es muy importante, que sea más de 50 años, porque entonces tal vez no pueda funcionar al revés. Significa que aquellos huesos que tienen una reacción positiva de luminol todavía podrían estar en estas condiciones. Al mismo tiempo, Cadulo Capella, en un instituto en Milán, en Italia, igual que Hermida en España, tuvieron resultados no congruentes. Tuvieron diferentes intervalos en diferentes tipos de huesos, en algunos nuevos, algunos viejos, pero no vieron ninguna correlación real. Sin embargo, la conclusión no fue que este método no es útil. La conclusión fue que se tiene que combinar con otros métodos. Y esto es algo que a mí me lleva a las conclusiones de esta plática.
Cuando se está estimando, cuando se está haciendo un cálculo de los intervalos post-mortem de los huesos, y aquí estamos hablando de aquellos huesos que no estuvieron en contacto con ácido o otras sustancias, es decir, estos huesos que ya no tienen tejidos blancos, tienen que combinar criterios morfológicos junto con la fluorescencia UV y con luminol. Y entonces tendremos una prueba muy sencilla. El luminol es barato. No sé qué tan barato es, pero sé que es barato, es fácil fabricarlo. Es algo que tenemos en el instituto. Y también necesitas una habitación que esté oscura. Esto es algo que no había mencionado antes, pero creo que esto es algo que debería ser obvio. Si ustedes tienen la oportunidad de poder trabajar en esta disciplina, bueno, en mi caso yo soy un doctor forense. En mi instituto tienen antropólogos, así que por supuesto cuando estamos trabajando con huesos quiero incluir a estos profesionales en este trabajo. Pero yo creo que esto es una circunstancia básica. Sin embargo, no cualquier médico forense tendrá la oportunidad de trabajar con nosotros o viceversa. Cuando estamos haciendo esto, tenemos que ser muy conscientes de que es muy fácil calcular mal la antigüedad de estos huesos. Así que siempre que duden, deben suponer que están trabajando con un hueso reciente. Y también debe ser fácil de recordar, porque el error que podrían cometer al asumir que un hueso es nuevo o viejo por error puede ser mucho más grande que si sucediera al revés. Los huesos recientes que están conectados a un homicidio tal vez pueden estar guardados en una caja. Hubiéramos pensado que esto era histórico y se va a utilizar para una investigación o algo. Entonces, ¿cuáles son los retos para calcular el intervalo post-mortem? Primero, como ya traté de demostrarles, es que no existe un algoritmo universal, no existe un protocolo estandarizado universal para calcular este intervalo post-mortem. Existen métodos que son más definidos, dan resultados más definitivos, pueden utilizarse para calcular los intervalos post-mortem. Sin embargo, estos métodos ya son más caros, requieren de mucho material, se necesita de un equipo específico. En este caso no nada más sería para análisis por radiocarbono, también son métodos histológicos, son métodos que están utilizando espectroscopía, pero yo no soy un físico, yo no soy un experto en ese tipo específico de investigación. Al mismo tiempo, los métodos comunes dependen mucho de los factores internos y externos, especialmente los internos. Y aquí quiero decir la experiencia del observador. Porque tal vez no haya muchos materiales de aprendizaje. Esto tal vez tiene que ver más con nuestros colegas más jóvenes. Así que para terminar con estas conclusiones, especialmente el primero y tercer punto, esos son los que nosotros queremos atacar con nuestra colaboración con nuestros colegas en Oaxaca y en Coahuila. Así que con esto, quiero agradecerles por su atención. Me va a dar mucho gusto responder a sus preguntas. Tal vez tengan algunos casos similares que quieran compartirnos con resultados sorprendentes. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con la doctora Lumila. Sí. Okay, thanks, Maximilian. Muchas gracias, Maximilian. Esta fue una presentación muy interesante. Me gustaría preguntarte algo desde mi punto de vista sobre estos métodos, especialmente para discernir, por ejemplo, la fecha post-mortem antes o después de las 1950, corrección. Mi pregunta es bastante obvia, pero lo que yo quisiera saber es, ¿sabes si hay algún método que pudieran permitirnos un cálculo? Algo que sea después de 1950, digamos los últimos 50 años, ¿es posible determinar o distinguir aquellos huesos que sean tal vez de una persona que murió hace 30, 40 años? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Yo supongo que si hubiera un método, podría ayudar, tal vez me lo hubiera encontrado. Yo hice toda esta investigación. Si todavía hay tejidos blandos en el hueso, existe una posibilidad de decir, estos huesos son más recientes. Aquellos donde el tejido blando ya no existe, son aquellos que son como una forma fácil de decir qué tan viejos son.
Como dije, esto requiere de mucho trabajo, existen otras pruebas, hay otras pruebas que tienen resultados muy prometedores. Sin embargo, yo me enfoqué en estos métodos porque se requiere de una preparación. Para otros métodos tal vez se requiera de más equipo. Sin embargo, yo lo que me quise enfocar es en estos métodos simples que con un poco de suerte nos pueden dar un cálculo preciso de qué tan viejos son estos huesos. Considerando cómo se tienen que priorizar estos huesos. Al menos desde mi punto de vista, yo estoy bastante consciente de que la situación es muy distinta en México. Esto realmente no importa para las investigaciones que se van a hacer más adelante, es decir, si estos son a 20 o 30 años, ya que la policía quiera llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para poder identificar a la persona cuyos huesos, de quién eran estos huesos. Se puede encontrar tal vez quién es el posible perpetrador, esta persona tal vez estuviera libre y entonces no lo podrían atrapar. Así que la idea sería de utilizar estos huesos. No sé si eso responde a tu pregunta. Por allá con la otra. Está primero Valentina. Muchas gracias, doctor. En México cada vez se da con más frecuencia que encontremos desarticuladas a las personas y que no sepamos qué partes óseas son de qué persona. Un ejemplo, en Jojutla, para poder llegar a la fosa como tal, quitamos como 3 metros de profundidad de tierra por 4 por 6. Y esa tierra que sacábamos estaba revuelta con con costillas, con fémures, con todo revuelto. Y lo que nos decían ahí, una respuesta fácil las autoridades es, como es un panteón, seguramente se revolvieron con huesos viejos de entierros de personas que ya sus familiares no visitan. Sin embargo, pues las familias siempre piensan que ahí puede ir el hueso de alguno de sus familiares. Con esta técnica, que entiendo que es una entre muchas otras, pero esta es más económica y más rápida, podríamos cuando menos clasificar en bloques de todos estos distintos restos óseos si están en una temporalidad. Estos definitivamente sí están en otra. Entiendo que esa sería la utilidad, cuando menos en el contexto mexicano, para que no fueran desechados, descartados del análisis de intervención pericial de una manera tan simplista, sino que al menos en Jojutla quitamos alrededor de 500 fragmentos de mediano tamaño, óseos, y alrededor de 50 partes de cuerpos. Y ahorita están perdidos en el olvido, los tiene la Fiscalía del Estado, pero la argumentación simple fue esa. Ahorita con lo que usted nos expone, ¿considera que sería viable a practicarles este tipo de análisis, cuando menos para clasificarlo en grandes grupos de temporalidad? Muchas gracias. Esto depende de los resultados que obtendrías, pero en general yo diría que sí, esto sería posible. Esto tal vez no podría ser una prueba de que los huesos son recientes o si son históricos, pero yo me imagino que considerando que tenga los resultados correctos, por ejemplo, tal vez un criterio morfológico correcto, o tal vez si estamos aquí estoy construyendo algo, a lo mejor tenemos una superficie con una fluorescencia ultravioleta, pero tal vez también se pueden utilizar pruebas de luminol. Esto podría darle suficientes pruebas para decir, este hueso no tiene 100 años de edad, probablemente solamente tiene algunas décadas, e incluso podría ser un hueso reciente. Por otra parte, también tendría huesos que digamos que tienen un resultado negativo para cada una de las pruebas que realice. Y podríamos decir que tal vez estos huesos son viejos, pero los demás huesos tal vez no lo son. Esto sí podría llevarse a cabo. Por su presentación muy interesante.
¿Cuál sería el rango menor o más reciente que se le podría dar si se ocupa la prueba de luminol, que sí la tenemos en acceso al laboratorio? Ya que en Ciudad Juárez, por ser una ciudad desértica y árida, los restos son encontrados en superficie. Los procesos de descomposición son muy avanzados. Hemos tenido hallazgos de hasta 3 semanas totalmente desarticulados en verano. Y algunos fragmentos que son localizados ni siquiera son viables para muestra genética, se consume totalmente. Entonces, ¿cómo es que podríamos utilizar el rango menor en estas pruebas? Gracias. I cannot No puedo darle una respuesta a esta pregunta, ya que el trabajo de investigación aún faltaría. Si esto es verdad, incluso para la pregunta anterior, de hecho quisiera agregar algo más a esta pregunta, nosotros podríamos comenzar a ver los resultados. Podríamos ver los resultados de las pruebas de luminol y ver cómo reaccionan los huesos. Sin embargo, esto no les va a dar una respuesta apropiada, dado que todavía no tenemos suficientes datos de investigación para respaldar esta decisión. Por ejemplo, a veces podemos ver muchas reacciones positivas, hay algún tipo, pero puede haber algún tipo distinto de mineralización en esas condiciones específicas, que son las que pudieran provocar estas reacciones positivas. Esto es muy difícil de determinar. Por cierto, esto también aplica para la pregunta anterior. Solamente se puede llevar a cabo esta prueba si se sabe suficiente información sobre las condiciones del suelo. Y aún así, todavía podría ser difícil el obtener suficientes pruebas para poder decir, estos huesos son viejos y estos huesos tienen una fecha determinada post-mortem, si alguna es alta o si otra es baja. Sin embargo, podrían ser capaces de decir, estos se ven más recientes y aquellos se ven más viejos. Estos métodos les podrían dar esta información, pero si no tenemos suficientes datos sobre estas situaciones del suelo, tal vez su composición, tal vez los huesos estuvieron sobre tierra por cierto periodo de tiempo, tenemos que ser muy, muy cuidadosos cuando utilizamos estos resultados. Muchas gracias, Maximilian, por tu presentación y por estas técnicas que nos transmites a través de tu presentación. Me parece importante que cuando hablas de la necesidad, de tomar en cuenta como diversos enfoques, ¿no? Técnicos, también hay que considerar siempre la parte contextual. Específicamente, creo que la parte del contexto nos puede dar muchísima información. O sea, más allá del análisis de suelo, que también es fundamental, los aspectos contextuales ayudan muchísimo para poder discernir qué es forense, ¿no? Qué es de interés médico-legal y qué es de interés histórico-arqueológico. Creo que el trabajo que tú nos presentas es sumamente interesante porque personalmente sí estuve en una situación hace unos años donde estuve trabajando en una investigación de salvamento arqueológico en el INAH, en el norte de la Ciudad de México, y entonces había 2 excavaciones grandes al norte de la ciudad, donde justamente en ambos casos estábamos trabajando en contextos arqueológicos, pero aparecieron unos restos que en realidad no estaban tan contextualizados como los demás en este contexto arqueológico, y entonces empezamos a dudar si realmente eran o no arqueológicos o si en realidad eran forenses. Y entonces, bueno, ahí las colegas que estaban en la otra excavación no encontraron realmente cómo asociarlo, y sí se hizo todo un movimiento, digamos, legal, ¿no? Se llamó al Ministerio Público, sí hubo intervención de servicios periciales, sí hubo esta necesidad de que se dictaminara porque se sospechaba que esos restos no eran históricos. O sea, hubo ahí como todo un proceso que tal vez se hubiera podido sortear un poco, pues aplicando estas técnicas y entendiendo que a lo mejor
esta combinación, ¿no?, de información pues puede ayudarnos a orientarnos mucho mejor hacia dónde estamos parados, porque definitivamente esta es una de las preguntas obligadas en el análisis osteológico, ¿no? O sea, estos restos que estoy analizando, ¿son de interés médico legal o son históricos o arqueológicos, ¿no? Entonces, sí pienso que es un aporte bien importante, es muy interesante, y que hay que contemplarlo también siempre ligado al contexto, y que justamente en ese sentido podemos también entender, ¿no?, incluso en espacios de fosa común, por qué unos restos son más recientes y otros pueden ser históricos, ¿no? Muchas gracias nuevamente. I totally Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Le agradezco mucho este comentario, es muy importante. Por supuesto que el contexto en estos hallazgos les puede dar mucha información. Así que sí, es un muy buen punto. Y después vamos atrás de Joel. No. Muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta. Si en tu investigación, el de las muestras que fueron tratadas con luminol, ¿es posible extraer ADN? Y si, bueno, pero no sé si me lo perdí en la charla, pero quizá el peróxido de hidrógeno pueda ser un inhibidor en la extracción y en la PCR. Entonces, no sé si han experimentado en este siguiente paso. Bueno, yo no consideré esta pregunta, ya que, como pudo ver, estos fragmentos de hueso que obtuve del sitio arqueológico, de las zonas compactadas del hueso, eran muy grandes. La parte que yo utilicé del hueso solamente era un fragmento. Yo no utilizaría esta parte del hueso en donde ya había utilizado luminol o peróxido para otras pruebas. Solamente utilizaría los materiales remanentes, ya que solamente necesito, bueno, casi nada, es muy poco. No te preocupes, Alicia. Gracias, Alicia. Yo solamente quería complementar un poco el comentario que hizo la doctora acerca de que también se tiene que tomar en cuenta las características del suelo, pero inclusive creo que también se pueden incorporar la fauna, ¿no?, los insectos de importancia forense, que también pues sabemos que hay los coleópteros que son los últimos en colonizar y que son los que llegan ya en la tapa de los huesos, ¿no? Y inclusive también la microbiología que también pueda tener el hueso, ¿no? También creo que son muchos factores, pero solamente era un comentario de decir que sí, tipo de suelo, animales, todo lo que pueda conllevar todo esto. Gracias. Gracias, Alicia. Gabriela Guadalupe Carrillo. Sí. Gracias. De la Universidad de Guadalajara. Es una pregunta, una duda. Nosotros tenemos una osteoteca muy grande, de muchos años, pero algunos huesos están tratados como con barniz. ¿Será posible que se pueda utilizar esa técnica como para conocer, es una duda, como para conocer qué tantos años tienen esos huesos ahí con nosotros y hacer como un estudio, un reporte de esta situación que tenemos? Could you maybe ¿Sería tan amable de repetir cuál es el problema con esos huesos? ¿Tienen algo? O barniz, algunos tienen brillo. No sé cómo decir. You know that element that it's like a glue? That it's like a Tengo que responder a esta pregunta de la misma manera en que respondí la pregunta anterior. No existe investigación científica que esté utilizando este método específico, este tipo de problema específico. Lo que nosotros necesitaríamos es revisar estos huesos y tendríamos que buscar un hueso para los que sí se conozca el periodo post-mortem. El protocolo o la manera estandarizada que nosotros estamos realizando es realizar la prueba y ver los resultados.
Después podríamos ver los resultados con aquellos huesos con los que no se conoce el periodo post-mortem, pero solamente hasta después de este proceso. De otra manera no tendríamos los datos suficientes para estos casos especiales o complicados. Esto aplica para los huesos calcinados también. Perdón, no sé su nombre todavía. No sé. Buenas tardes. Una pregunta nada más. ¿Qué tamaño de muestra ósea necesitaríamos? Tanto para separar hueso histórico, tanto o reciente. Por una razón, es destrucción de material. Si es histórico, tenemos la responsabilidad como antropólogos. Si es lo forense, tenemos que entregarlo lo más completo a los familiares. Entonces, ¿qué cantidades? Y otra pregunta, ¿de qué parte exactamente del fémur? Del centro de hueso esponjoso, ¿cuál sería lo más viable? Bueno, justo como en la imagen que les mostré. Tenemos un corte en la superficie reciente y especialmente para el luminol necesitamos utilizar la parte más compacta del hueso. Estaba pensando en esta pregunta en términos de la colaboración, considerando que los huesos a lo mejor fueron destruidos. Tenemos que revisar toda la superficie con los rayos UV. Eso sería algo que tenemos que revisar. Tal vez sería suficiente únicamente tomar una parte del hueso y dejar el resto del hueso completo. Esto es algo que todavía no se haya hecho. Esto tal vez podría darnos respuestas poco precisas. Very good. I don't see any other questions. We thank Maximilian Hagen for his presentation and for thanking us.